RCR, la red que comunica y une al Perú. Le vamos a darle bienvenida hasta ahora a Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía, IPE. Qué gusto saludarte, Víctor, muy amable. Buenos días, José. Qué gusto poder conversar nuevamente. El IPE acaba de dar a conocer una información bastante relevante, Víctor, ¿no? Mitos y verdades sobre la desigualdad en el Perú, ¿no? Y esto a propósito, ha estado circulando una serie de indicadores de concentración de ingresos y riquezas para afirmar que el Perú sería uno de los países más desiguales del mundo. Nos gustaría que nos explique, porque ustedes han hecho un trabajo bastante minucioso, bastante detallado. Muchas gracias, José. Sí, creo que esto nos da pie para explicar un poquito cómo esta información que viene circulando en realidad es falsa. Esta información nos decía que éramos el cuarto país más desigual del mundo, y el problema con este indicador es que para hacer comparaciones internacionales necesitamos datos que sean equivalentes, es decir, poder comparar papas con papas. En ese sentido, este informe, por ejemplo, utiliza datos tributarios para Perú. El problema con eso en el Perú es que más del 70% de los trabajadores, una buena parte de la economía es informal. Y por lo tanto, las medidas que se puedan sacar a partir de datos tributarios son un poco complicadas. Por otra parte, quizás acá viene una crítica un poco más fuerte, es que se combinan datos del 2021, más o menos para 40 países, y para nosotros más de 130 países utilizan datos del 2020, entre ellos Perú. En ese sentido estamos comparando la situación de Perú, por ejemplo, para el 2020 afectado claramente por la pandemia, somos uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo, y por lo tanto se pierde la comparación, ¿no? Es difícil comparar un año con pandemia y un año sin pandemia. Ahora, esto significa que no se puede medir la desigualdad. En realidad sí se puede medir la desigualdad. Hay otros indicadores disponibles para poder comparar de manera internacional, otra vez papas con papas, hacer comparaciones adecuadas, y esas comparaciones adecuadas nos indican que en general hay una tendencia decreciente en el nivel de desigualdad, así como también un menor nivel de pobreza. Usando los datos del Banco Mundial, nosotros encontramos que somos uno de los países que más ha avanzado en disminución de la pobreza y en la disminución de la desigualdad. Ahora, esto obviamente y claramente no significa que no hayan retos por resolver, retos importantes que atender. Podemos avanzar muchísimo más en desigualdad, podemos retroceder mucho más la pobreza, pero deja en evidencia la importancia de generar crecimiento económico que nos permita poder crear nuevos empleos de calidad. Víctor, yo quería retomar a lo que acaba de mencionar hace unos instantes, ¿no? Que se utiliza una data del 2020 en momentos que atravesamos la peor crisis sanitaria en el mundo, en el caso de Perú. Y otros países han sido medidos con una data del 2021. En el 2021, en el Perú se generó una reacción económica, una recuperación económica, volviendo naturalmente a los niveles del 2020, ¿no? Pero el hecho que se utilice una data de esta naturaleza, ¿cómo genera la desinformación y cómo genera la distorsión, Víctor? Perfecto. Por ejemplo, utilizar los datos del 2020 para Perú significa reconocer claramente que el nivel de desigualdad aumentó, así como aumentó el nivel de pobreza, y eso lo podemos ver incluso con datos nacionales para Perú, provistos por el INEI. Pero utilizar datos del 2021 para otros países hace una comparación injusta, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice el INEI respecto a la desigualdad para el 2021? Porque sí hay datos para el 2021. El INEI nos dice que la desigualdad aumentó en el 2020, producto de la pandemia, pero se corrigió en el 2021. Por lo tanto, es muy probable que cuando este informe realice la actualización de los datos para Perú al 2021,
también el Perú aparece en un lugar mucho más abajo en ese ranking de desigualdad, ¿no? Ese es un principal problema. Otro problema que a nosotros nos parece muy importante, y un poco para ejemplificar la calidad de los datos, en este caso la baja calidad de los datos, es que entre los 10 países más desiguales, supuestamente que registra este indicador, solamente Perú y México registran datos al 2020. El resto de países no registra la pandemia porque repiten datos de años pasados. En el caso de un país africano, que es la República Centroafricana, los datos se vienen repitiendo desde el 2008, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo, en general, es un poco difícil discutir políticas públicas, políticas de crecimiento, políticas sociales, a partir de una información bastante inexacta o cuestionable. Ahora, tú mencionabas hace unos instantes que hay retos que asumir en la economía en el país, ¿no? Hay brechas que de una u otra manera saltan a la vista, pero también has mencionado que el Perú, de acuerdo a indicadores del propio Banco Mundial, ha logrado una reducción de pobreza en los últimos años, que no son naturalmente las más óptimas, ¿no? Pero sí, si uno hace una medición, sí hubo reducción de pobreza y esto debido al crecimiento económico. Sí, en efecto, a nosotros nos parece tan importante reconocer los avances como reconocer los retos pendientes. Y en esa buena parte de reconocer los retos pendientes, el rol del Estado es clave en el cierre de brechas sociales que nos permita aplanar la cancha, que nos permita brindar servicios de mejor calidad para el desarrollo de los peruanos y de las peruanas, ¿no? Es difícil pensar en un desarrollo que nos permita seguir avanzando en pobreza, seguir avanzando en desigualdad, si tenemos tasas tan altas de desnutrición crónica, tasas de anemia en algunas regiones, principalmente del sur del país, junto con los retos tan importantes de acceso a agua y desagüe en buena parte de las zonas rurales. Entonces, la discusión sobre este indicador nos debe llevar a reflexionar un poquito más sobre cómo hemos avanzado claramente en estas últimas décadas, pero todavía tenemos un panorama desafiante hacia adelante. Y en ese panorama desafiante, ¿cómo podemos hacer para mejorar nuestras perspectivas? Que a fin de cuentas nos van a permitir crecer más, nos van a permitir desarrollarnos más y en general tener una mejor calidad de vida. Muy bien, Víctor. Como siempre, yo te agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar ampliando esta información que nos parece bastante relevante en los programas siguientes para darle una explicación a la población cuáles son los indicadores reales y cuáles son los retos y desafíos que tenemos en el aspecto económico y social en el país. Un fuerte abrazo, Víctor. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.